trabajo yo voy a coger mis tubitos de papel y lo que voy a hacer es cortarlo por esta línea que está aquí, que viene. Luego, utilizando pegamento, voy a unir un tubito con otro. Y yo voy a unir un tercer tubito de papel higiénico. Después que se ha secado, lo que yo voy a hacer es girarlo un poco así en la punta para que se quede de esta manera. Esta será la forma que tendrá, aunque vamos a tratar que la parte que vaya a ir pegada en la mesa que quede plana. Así es que lo que vamos a hacer es doblar un poco de esta manera, haciendo como un rectángulo encima de donde se forman los triángulos. Ahora lo que yo voy a hacer es doblar esto para acá y esto para acá, y le voy a poner algo de peso por un ratito para que esto se quede por lo menos con la forma de aquí, de la línea, cada uno, pero solo un rato. Ahora vamos a endurecer esto, le vamos a dar una capa de pegamento mezclado con engrudo casero para que esto se quede bien reforzado, para que quede bastante fuerte. Ahora yo voy a decorar este servilletero con esta decoración que hice con este molde. Y bueno, lo que yo voy a hacer es cortar un poco aquí, en esta parte de aquí. Y le voy a poner pegamento puro. Luego voy a colocar la decoración en los dos lados. Ahora que se ha secado la masa de papel, lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura negra a esto. Bien, cuando ya se ha secado mi servilletero, yo tengo aquí esta pintura que es un tono, se llama hierro forjado, viene así mismo, es como para imitar hierro. Entonces lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de esta pintura a mi pieza. Después que ya yo he dado el pincel seco de la pintura, es así como queda. Entonces, para destacar este adorno, yo tengo aquí pintura de dedo dorada. Y lo que yo voy a hacer es darle, pues, dedo de esta pintura a esto aquí para resaltarla. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. En este trabajo vamos a utilizar rollitos de papel higiénico como estos, normales. Y luego lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de pegamento por dentro a una parte, o sea, lo vamos a doblar así que queden en dos. Le ponemos pegamento a una de las partes y luego lo vamos a presionar de esta manera para que se quede pegado. Y la razón por la que yo utilizo estos tubitos de papel en lugar de cartón, lo estoy diciendo porque hay gente que me lo ha preguntado, es porque al tubito de papel no hay que darle cartapesta una vez que lo endureces. Sin embargo, el cartón siempre hay que darle cartapesta. Le vamos a poner algo de peso y vamos a dejar que esto repose bien. Y esto lo vamos a hacer con varios de nuestros tubitos, dependiendo de la cantidad que vayamos a utilizar. Bien, ya estas piezas se han secado y lo que yo he hecho es marcar 4 centímetros. Aquí también, o sea, de ancho, y voy a utilizar esta tira tal cual. Y esta la he dividido en dos. De aquí a aquí hay 4 centímetros y de aquí a aquí hay 4. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar estas piezas que he marcado. Bien, yo tengo aquí mi cuadradito y yo lo que hice fue marcar un círculo, un triángulo, perdón, aquí a la altura de 2 centímetros, así como ustedes ven, en el centro. Y lo que yo voy a hacer es recortar este triángulo de esta manera para que queden iguales. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar una tira de 1,5 centímetros o utilizar la tira que cortamos de aquí. Y lo que vamos a hacer es a la mitad, le vamos a hacer como más o menos, le vamos a cortar un cuadradito de esta manera. Yo no lo tomé medida, simplemente la marqué y lo que yo voy a hacer es cortar. Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestras piezas. Voy a empezar pegando esta parte de aquí, entonces le voy a poner un poquito de silicona caliente a toda esta orilla y luego voy a pegar esta pieza. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es pegar esta pieza para que coincida con esta. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle silicona caliente hacia esta línea y voy a pegar estas piezas que van aquí, aunque está le movido, de esta manera.
De la misma manera voy a pegar la otra pieza. Bien, yo tengo aquí yeso con un poquito de pintura y pegamento y lo que yo voy a hacer es darle textura a esto de imitación madera. Para esto le voy a poner 2 capas de esta pintura o de esta mezcla para que esto coja fuerza. Primero le doy una, voy a esperar a que esté un poco así como húmeda, casi seca, y luego le doy la otra capa. Ahora que esto está casi seco, lo que yo voy a hacer es marcar las vetas de la madera con este palito para hacer brocheta y simplemente le voy a marcar así líneas un poco profundas y bueno, sin ningún orden específico. Bien, una vez que se ha secado esa pintura que yo le he dado, también le di una capa de pintura blanca y yo tengo aquí este envejecedor al agua. Es un envejecedor color caoba y lo que yo voy a hacer es darle una capa de esta pintura o de este envejecedor a esto y luego lo voy a retirar con un trapo húmedo. Are you listening? Damn. Yeah. 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 En este trabajo vamos a utilizar calcetines, los cuales vamos a sumergir en engrudo casero mezclado con colorante negro. Yo voy a utilizar un tubo de cartón de papel de cocina y lo que vamos a hacer es, si quieren le pueden hacer un fondo, yo no se lo voy a hacer porque los calcetines me van a servir como fondo. A este tubo le voy a poner pegamento puro y luego voy a utilizar varios calcetines. Entonces, lo que irá arriba le voy a cortar esta parte de aquí y lo voy a introducir de esta manera y lo voy a ir arrugando. Este último calcetín que yo voy a utilizar no le voy a quitar el fondo porque esto hará mi fondo de esta manera y voy a ir arrugando como he hecho con los otros. También tenía este trapo que es una manga de una camisa, de una sudadera, perdón. Y lo que yo voy a hacer es ponérselo también para no tirarlo. Y lo que voy a hacer es introducirlo de esta manera. Ya que se ha secado esta tela, lo que yo voy a hacer es ponerle estas hojas que están hechas con este molde. Esta de aquí, esta larga, está hecha con este molde y esta otra con esta de aquí, este molde de aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento a las hojas que están frescas y las voy a colocar de esta forma. Voy a poner una larga y otra más pequeñita. Ya que se ha secado las hojas que le he puesto, ahora lo que yo voy a hacer es unificar colores y voy a pintar todo esto de negro. Bien, ya que ha secado la pintura negra, yo le voy a dar pinceles secos, bueno, de esta pintura que era una pintura de imitación Charles Paint, pero que se me está secando y bueno, es un tono ocre, entonces voy a aprovecharla para que no se dañe y le voy a dar pinceles secos de esta pintura a todo mi jarrón. Bien, ya que se ha secado, bueno, ya que le he dado los pinceles secos a esto, yo le voy a dar ahora pinceles secos a las hojas con este tono que es un verde pradera. También yo tuve que pintar otra vez las hojas de negro porque se mancharon del otro tono. Ahora, sin limpiar el pincel, estoy dando pinceles secos de verde limón, de este tono, que es un verde limón, a todas las hojas.
Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bien, en este trabajo lo que vamos a hacer es utilizar nuestros rollitos de papel de la siguiente manera. Lo vamos a doblar como yo he doblado este, así. Y a partir de aquí vamos a cortar hasta aquí. Y vamos a dejarlo, yo lo voy a dejar de este mismo tamaño como ustedes ven. Entonces vamos a cortar varios de esta manera. Ven, empiezo aquí y... Cuando yo ya tengo mis tubitos cortados, lo que yo voy a hacer es cortarle un poquito más. Como ustedes ven, es así como quedan en realidad. Pero yo lo he cortado un poco más para que al pegar no se peguen bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es cortarle un poco a todos ellos, pero sin cortar la puntita, simplemente un poquito hacia adentro. De esta manera. Y una vez que yo ya los tengo cortados, yo tengo aquí la pistola de silicona y lo que yo voy a hacer es pegarlo uno con otro. Entonces le voy a poner silicona caliente a este y en toda esta orilla voy a pegar el otro tubito de papel. Yo he pegado 7 tubitos de cartón y he cortado un triángulo que más o menos pues abarca esto. Es un poquito más largo el triángulo y lo que yo voy a hacer a este triángulo es cortarle esta punta de aquí, esta parte para que no se vea tan feo. Y luego lo que voy a hacer es darle cartapesta. Ahora lo que yo voy a hacer es pintar estas dos piezas de blanco por los dos lados. Yo la estoy pintando de este lado también porque si se ve algo pues no se va a ver feo. Pero esto no es necesario, si ustedes quieren solamente le pintan esta parte de aquí, la orilla, que por si se ve que no se vea feo. Entonces también esta pintura la he mezclado con un poquito de pegamento. Para hacerle un agarradero a esto yo he cogido un trozo de alambre, le he puesto pegamento puro y lo que yo voy a hacer es ponerle papel a este alambre. También he doblado la punta del alambre. Bien, ahora yo tengo aquí un poquito de pátina, que es un color siena natural. Entonces, yo la he mezclado también con un poco de cera para calzado. También puede ser cera para mueble. Y lo que yo voy a hacer es aplicarle esta pátina a todo esto, porque luego le voy a poner una servilleta que más o menos se parece al color de la pátina. Y para que no se vea feo cuando se vea un trozo que no tenga servilleta, pues que no se vea feo. Entonces yo aplico mi pátina y después la voy a retirar. Las personas que no tienen pátina o no pueden conseguir pátina, pueden hacerla, porque yo tengo un tutorial de cómo se hacen las pátinas caseras. En la descripción del vídeo abajo le voy a dejar el enlace de cómo se hacen estas pátinas caseras. Después que yo ya tengo esto así, que ya le he puesto la pátina, lo que yo voy a hacer es colocar esto de esta manera y para esto voy a utilizar la pistola de silicona. Le voy a poner silicona caliente en toda esta orilla y luego lo voy a pegar. Bien, y ya que tengo esto aquí pegado, lo que yo voy a hacer es ponerle esta servilleta decorativa. Yo ya le he quitado la parte de atrás y lo que yo voy a hacer es pegarla con pegamento para papel. Entonces le pongo así el pegamento y luego coloco la servilleta introduciéndola también por los orificios. Bien, voy a forrar el agarradero con esta servilleta. Ahora yo voy a decorar esto con esta decoración que hace que
se vea bien bonita. Y la voy a ir poniendo así, de esta manera. Bien, una vez que se ha secado la servilleta de esto, lo que yo voy a hacer es unirlo con esto, pero ustedes si quieren lo pueden unir con la pistola de silicona, pero yo lo voy a unir utilizando como base papel el mismo que les retiré por detrás la servilleta, y voy a colocar de esta manera esto para que se quede sujeto, porque como es una unión un poco brusca con la pistola de silicona, pues puede ser que se quite fácilmente. Luego voy a cubrir esto con un poquito de servilleta decorativa para que no se vea feo, aunque está abajo y no se va a ver, pero por si acaso le pondré un poquito de servilleta. Bien, y esto que está aquí, ya yo lo he pegado, como ustedes ven, he forrado esto y ya simplemente vamos a dejar que esto seque y ya la tenemos lista para decorar. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Bien, lo que yo voy a hacer es un organizador de lápices, pero que sean individuales. Entonces, lo que yo voy a hacer es coger este trozo de cartón que ustedes ven que ya tiene cartapesta, lo voy a aprovechar y aquí voy a colocar este trozo de rollo de tubo de cartón. Esto era de estas cintas que son decorativas, y lo que yo voy a hacer es ponerle silicona caliente de esta manera a mi tubo y lo voy a pegar en el centro. Una vez que lo pegue, le voy a dar cartapesta. Se ha secado la cartapesta de esto. Yo tengo aquí esta pasta para relieve que le eché pintura azul y la voy a aprovechar para pintar esto y tapar las imperfecciones de la cartapesta. Este trabajo, aparte voy a utilizar estos tubos de cartón que bueno, me lo trajo mi hija de su trabajo. Ustedes si no lo tienen lo pueden hacer con los mismos rollitos de papel higiénico. Y lo que yo voy a hacer es colocarlo tanto por fuera como por dentro. Yo dejé este borde a propósito. Voy a colocar en toda la orilla y también por dentro voy a rellenar todo. Entonces, para que esto no se vea feo, yo también lo voy a pintar dándole una capa de esta pasta para textura que he utilizado para pintar esto. Bien, ya se ha secado la pintura que yo le he dado a esto. Entonces, yo estos tubitos de papel yo lo voy a poner aquí en toda la orilla, pero para que no sea un color tan monótono, yo he utilizado esta servilleta que ustedes ven aquí. He cortado trocito y voy a decorar solo esta parte de aquí y esta parte de aquí arriba. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento a esto y voy a colocar de esta manera los trocitos de servilleta. Esta parte de aquí, la de aquí no es necesaria que se decore porque no se va a ver. Entonces, bueno, simplemente era para decirles eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es que una vez que se ha secado todo el papel, toda la servilleta, es ponerle pegamento a todo esto y voy a ir colocando mis tubitos de papel. No es que ya lo tengo pintado todo, lo voy a ir colocando de esta manera. Lo voy a colocar en esta forma para que queden organizados. Ahora voy a colocar los que van aquí fuera y también los voy a colocar con pegamento. Para esto tendré que tener un poquito de paciencia porque no se van a quedar pegados así directamente. Al no tener cómo sujetarse, también podemos poner pegamento de esta manera para pegar un palito con otro y pegarlo también de esta parte de aquí. He pegado todo y se han secado y bueno, lo he vuelto a pintar y bueno, la pintura tiene un poquito de grumo, por eso ustedes lo ven así. Entonces lo que yo voy a hacer es ahora decorar esta parte de aquí con esta tira. Voy a aprovechar que están todos así unidos. Es una tira de la misma servilleta decorativa que le he puesto aquí. Pues la voy a poner aquí en esta orilla. Así como ustedes ven, pero la voy a tratar de hundir en las uniones de esta manera.
Bien, a esto también le he puesto una tirita de esta misma servilleta por aquí abajo. Y ya lo tengo listo. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bueno, mis queridos StreetTubers, ya hemos finalizado nuestro tutorial del día de hoy. Estas 5 ideas que son muy originales, muy bonitas y que puedes hacer un regalo con ella, venderla o utilizarla para decorar tu casa. Nada, me gustaría que me regales un me gusta y que por favor compartas el vídeo en tus redes sociales utilizando el Facebook, el WhatsApp, las redes sociales que tú utilices. Y también me gustaría que comentes en la parte de abajo cuál es tu idea favorita de este vídeo. Nada, quiero enviarles a todos un abrazo grandote, un beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.